Vamos a seguir con el tema de venga tu reino. Si usted tiene su Biblia allí, por favor, mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 10. Creo que ya todo lo hemos aprendido de memoria. Dice, venga tu reino. 3 palabras que implican grandes cambios en nuestra vida. Le voy a hablar algo acerca de la política, para que hablemos de los reinos humanos. Normalmente cuando a mí me mencionan la política, automáticamente me lleno de prevención. No debería ser así. De hecho, la política fue creada para servir, para ayudar a la comunidad. Pero tenemos tan malas experiencias con el tema político que normalmente cuando uno le hablan de política se cierra. De hecho, permítame compartir un pensamiento muy personal y respeto los que piensan de manera diferente, pero creo yo que la iglesia del Señor nunca se debería mezclar ni con dinero ni con política. Creo que no debería ser así. Debería ser muy aparte el tema político de la iglesia. Pero volvamos al tema. Cuando hablamos de política nos cuestionamos de dónde nace la política. Pues el ser humano Dios lo hizo con una capacidad para ser social, para relacionarse con otros. Por eso seguramente a la gran mayoría de nosotros nos hace falta el contacto con otras personas. Porque fuimos diseñados por Dios así, para tener contacto, para compartir. Cuando el ser humano comenzó a agruparse, esos grupos se llamaban tribus. Y al ver la necesidad de un dirigente que pusiera orden y que guiara a esas tribus, de ahí nace el tema de la política. Realmente la política es levantar unos dirigentes que puedan guiar a un pueblo. Cuando las tribus comenzaron a crecer y se volvieron cada vez más fuertes, ya de las tribus pasamos a los linajes. Ya eran conocidos como ¿qué? Linajes. Ya era una estructura social un poco más organizada. Ya habían unos rangos, unas jerarquías ya establecidas, y después de los linajes pasamos a las dinastías. Entonces comenzamos con las tribus, luego los linajes y luego ¿qué? Las dinastías. Finalmente, después de las dinastías llegaron las monarquías. Yo quiero llegar hasta acá. ¿Qué es una monarquía? Es cuando gobierna ¿qué? Un rey. Cuando un rey manda, cuando un rey tiene el poder, eso se llama ¿qué? Monarquía. Y el rey era el que mandaba y la gente tenía que darle tributos a ese rey. ¿Sabe? En Grecia, los griegos, recuerden que eran muy adelantados y eran muy sofisticados. Los griegos ahí le dieron una connotación diferente a la política cuando le agregaron algo que se llama la democracia. ¿Qué es democracia? Demos es pueblo, kratos significa gobierno. Entonces, demos, por eso pandemia, demia, demos, pueblo. Cuando los griegos le dan a la política ese carácter democrático, significa que ya no iba a reinar un solo hombre, un solo gobernador, sino que se juntó un grupo de personas, se conformó una asamblea, y esa asamblea la iba el pueblo era la que la iba a elegir. Entonces el pueblo, a través de un grupo de personas, ya tenían supuestamente el control de todas las cosas. ¿Quiénes le agregaron la democracia a la política? Los griegos. Ahora, después de tener linajes, recuerda que primero fueron tribus, linajes, dinastías, monarquías, luego se convirtieron en estados y finalmente se convirtieron en imperios. Ya los imperios comenzaron a subyugar a la gente, ya los comenzaron a oprimir, ya los comenzaron a ahogar, ya los comenzaron a explotar, ya se perdió el sentido de todas las cosas. Ahora, escúcheme algo. Yo vivo en un reino humano que se llama Colombia. Colombia es un país rico, vivimos en un país supremamente rico. Tenemos mares, tenemos oro, tenemos petróleo, tenemos carbón, tenemos las mejores esmeraldas del mundo, tenemos coltán, tenemos platino, tenemos petróleo, tenemos cantidad de recursos. Colombia es un país rico que por más de 500 años se han estado llevando el oro y no han podido terminar con el oro que hay puesto en esta tierra de parte del Señor. Ahora, yo vivo en este reino y por vivir en este reino yo tengo unos beneficios, pero también tengo unos deberes. Permítame contarle algunos de los beneficios que tengo de vivir en este reino humano. Artículo 19 de nuestra Constitución Política dice lo siguiente: se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión, a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.
Lo que estamos haciendo hoy lo avala el artículo 19 de la Constitución, que me permite la libertad de culto. Hay reinos donde eso no es permitido. Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Por eso en este país no hay pena de muerte por el artículo 11. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacionalidad, familia, lengua, opinión política o filosófica. Artículo 86. Todas las personas tendrán acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar. ¿Qué le acabo yo de hablar? Yo vivo en un reino y esto para mí son algunos de los privilegios que tengo, pero tengo deberes. Existen 380 artículos de los derechos de la Constitución colombiana más 60 artículos transitorios. Deberes. En este país hablemos de los deberes económicos. En este reino hay que pagar los deberes económicos. Hay que pagar un impuesto a la renta y a la ganancia ocasional. La renta el 33%, la ganancia ocasional el 10%. Hay que pagar el impuesto al valor agregado, el IVA, el impuesto al consumo, la retención en la fuente, impuesto al patrimonio, impuesto sobre transacciones financieras, impuesto sobre los vehículos, impuesto predial, y podría seguir enumerándole la cantidad de cosas que por vivir en este reino tengo que pagar. Una cantidad de cosas. Ahora, le voy a decir esto. La política no es la que le impone las tendencias al pueblo, es el mismo pueblo el que le impone las tendencias a la política. ¿Cómo así? El político se encarga de escuchar qué quiere el pueblo y él lanza su campaña a través de la necesidad del mismo pueblo. Que le incumpla es otra cosa, pero el pueblo tiene el gobernador que se merece. La Biblia dice, cada pueblo tiene el gobernador que se merece. Nosotros tenemos el que nos merecemos. De hecho, le quiero decir que deberíamos de ser un poco más inteligentes a la hora de elegir, a la hora de pensar quién va a estar enfrente, porque no sabemos. Imagínense esta situación tan delicada en manos de una persona que no tenga experiencia. Gracias a Dios estamos orando por la gente que está en eminencia. Ahora, escúcheme algo más. Yo vivo en este reino humano, pero usted sabía algo que me parece descabellado, y es que el pueblo de Israel no tenía rey. Dios no quería que ellos tuvieran un rey humano. Dios quería ser el rey de ellos. Ellos no tenían que pagar impuestos ni tributos. Ellos no iban a ser saqueados, no iba a haber injusticia, porque los reinos humanos están llenos de injusticia, están llenos de maldad, están llenos de mentira. Dios quería ser directamente, ¿qué? Su rey. Cuando el Señor Jesús le dice a los judíos, venga tu reino, es volver al origen. ¿Cuál es volver al origen? Que el único que debería haber sido su rey por siempre era Dios. Pero el mismo pueblo fue el que pidió un rey. Escúcheme, por eso le digo que el pueblo tiene el gobernante que se merece. Es así. Ahora, este pueblo no le faltaba nada. Dios era su rey, Dios estaba con ellos, Dios peleaba y vencía. Ellos no tenían que tributarle a un hombre, ni rendirle cuenta de su nombre, ni comprar favores políticos, ni hacer cosas incorrectas. Pero un día se cansaron. Escúcheme por favor. Dice 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 en adelante. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Samuel era el profeta de su momento. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Escúcheme, los hijos de Samuel no siguieron el camino de Samuel, profetas. Entonces ellos dijeron, te vas a morir, tú eres la voz de Dios, ahora nosotros queremos un rey que nos juzgue como todas las naciones. ¿Qué significa democracia? Demos, ¿qué significa pueblo? No necesariamente las democracias son buenas, no necesariamente la voz del pueblo, como dicen por ahí, es la voz de Dios. A veces toda una nación puede estar equivocada en lo que están pensando hacer. Y esto fue lo que le pasó al pueblo. El pueblo vivía bien, el pueblo no tenía falta de nada. Pero comenzaron a ver que las otras naciones sí tenían un rey humano, un rey que los oprimía, un rey que les cobraba tributo, un rey que les quitaba las tierras, un rey que los ponía a pagar impuestos, y se cansaron de vivir bien. Y eso me sorprende a mí, cómo nosotros nos cansamos de vivir bien
y a veces nos gusta la mala vida, a veces nos gusta complicarnos la vida. Venga a nosotros tu reino, o venga tu reino, significa volver al diseño original de Dios con su pueblo, donde no hay un intermediario. Ahora, con esto no le estoy diciendo que tengo que desacatar las normas de este reino humano, obviamente tengo que acatarlas, pero yo sé a qué reino pertenezco, y en eso me voy a basar en esta hora de la noche. Ellos le piden al profeta, danos un rey como todas las naciones. Ahora, versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, y dijo a Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no reines sobre ellos. Dios le dice a Samuel, ¿sabes qué? No te están sacando a ti, me están sacando a mí. Ellos no quieren que yo sea su rey, me están desechando a mí, dice el Señor. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. O sea, han olvidado. Característica del ser humano, olvida lo bueno que Dios ha hecho. Y Dios le dice a Samuel, se olvidaron de dónde los saqué, han ido tras dioses ajenos y ahora me piden un rey humano porque no quieren que yo sea su rey. Versículo 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Mire que Dios es hermoso. Entonces Dios le dice a ellos, listo, ellos quieren que yo no sea su rey, perfecto, pero muéstrales las consecuencias de que lo reine un ser humano. Muéstrales. Y Samuel se va a hacer esto. Versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. 1. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. O sea, tomará a sus hijos y los va a poner para que les sirvan. 2. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo para que aren sus campos y sieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. O sea, los va a poner a trabajar, los va a poner a labrar ese rey. También, versículo 13, también tomará vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Samuel le está mostrando el panorama. Con Dios no hay necesidad de eso. ¿Por qué quieren un rey humano que va a poner a sus hijas a ser perfumadoras, amasadoras, cocineras? 14. Tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares y la dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras. Pondrá a trabajar a la gente de tu casa, te quitará las tierras, te quitará las viñas, te quitará el producto del campo, te quitará tus hijos, te quitará tus hijas. ¿Todavía quieres un rey humano? Dice el versículo 17, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, seréis sus esclavos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Habla el profeta. Hombre, les hace un paralelo, les dice Dios no nos pide nada, Dios nos protege, Dios nos guarda, un rey humano los va a oprimir. Pero mire lo que ocurre, versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Por eso le quiero decir que cada nación tiene el gobernador que se merece. Nosotros somos los causantes de malos gobernadores, no de ahora, de siempre, malos gobernadores. Y el pueblo estaba tranquilo, pero se amargó la vida. Ahora, a partir de ese momento, el pueblo comenzó a tener malos reyes, exceptuando dos, David y Salomón. David cometió muchos errores, pero fue un hombre justo con el pueblo. Salomón comenzó muy bien, le pidió a Dios sabiduría, edificó un templo a Dios, pero finalmente desobedeció en una orden de no tener mujeres que no fueran de su pueblo, se mezcló con otra gente, terminó adorando a otros dioses, terminó edificando altares a otros dioses y dice la Biblia que terminó en apostasía. Dice la Biblia que hubo reyes muy malos como Joacás. Segunda de Reyes 13:2 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. ¿Qué hizo este hombre? Hizo pecar a la nación. Segunda de Reyes 14:24, Jeroboam 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo para pecar a Israel. Segunda de Reyes 16:2, un rey llamado Acaz.
y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Segunda de Reyes 21:2, Manasés. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea, reyes ¿qué? Malos. Reyes perversos. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿El mismo qué? El mismo pueblo. Ahora escúcheme algo que le voy a decir. Cuando el Señor le dice a esta gente en la situación política de Palestina, les dice, venga tu reino. En ese momento ellos habían pasado por cientos y miles de años por malos reyes. Pero ahora ellos no vivían bajo un mal reinado, sino bajo un mal imperio, el imperio romano. Ellos no habían elegido a Roma, Roma los había conquistado a ellos, que es muy diferente. Y en ese momento ellos no podían decir que no querían tener nada con Roma porque estaban obligados a servir a Roma, como lo vimos ayer. De hecho, la próxima semana, si mal no estoy en este momento, no me equivoco, es ya Semana Santa y les estaré hablando acerca de algo de la cruz. Pero le quiero decir que Roma, como todo imperio, infundía temor. Un imperio o un dictador, para poder que la gente siga sus órdenes, siga tributando y no se vaya, recurre al imperio del terror, de la muerte. Así que cada vez que una persona en el imperio romano, en cualquiera de los continentes, se rebelaba contra Roma, Roma enviaba las hordas de soldados que los aplastaban. De hecho, el origen de la cruz viene desde mucho más antiguo que los romanos. Hay un conquistador que se llama Alejandro Magno, y Alejandro Magno a la edad de 32, 33 años ya no tenía imperio que conquistar, estaba ya aburrido porque no tenía nada más que conquistar. Una de las cosas que comenzaron a hacer los antiguos imperios, como los medos y los persas, era empalar a la gente. Empalar a la gente consistía en clavar un palo en tierra y traspasar a la persona desde el recto hasta la boca y ponerlo como una señal allí de temor, de miedo hacia la gente que se quería rebelar. A través de ese empalamiento, tiempo después Roma adopta eso como un mecanismo para infundirle miedo a la gente. Así que cuando la gente veía una cruz, la cruz no era sinónimo de lo que nosotros ahora lo entendemos, la cruz era un sinónimo de muerte. El que lo crucificaban tenía una muerte lenta, una muerte vergonzosa. La cruz no fue diseñada para matar rápidamente, sino para causar el mayor terror posible. Y eso lo estaremos viendo más en profundidad. Ahora, en el momento, entendamos el contexto histórico en el que estaba Palestina, en el tiempo en el que el Señor dice, vamos a hablarles de otro reino. No este reino, no este imperio, no los reinos que ustedes han conocido, sino el reino que Dios desde un principio quería para todos nosotros. En ese momento había un emperador llamado Herodes. Por favor, si usted tiene su Biblia, vaya a Mateo capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Dice, cuando nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Es el nacimiento del niño Jesús. Dice que había allá un rey y se llamaba Herodes. Llegan los magos y le preguntan, le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Le preguntan a Herodes, que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Le voy a contar quién era Herodes, para que usted entienda que cuando el Señor le dice a ellos, venga el reino de Dios, ellos realmente estaban abrumados por malos reinos. ¿Quién era Herodes el Grande? Le voy a hablar para que usted, si está tomando nota, usted salga bien reforzado de lo que estamos aprendiendo acá. Herodes el Grande era un tipo supremamente malo, perverso, sanguinario, violento, con muchos trastornos psicológicos. Herodes el Grande había asesinado a una de sus esposas y había acuchillado a 3 de sus hijos. Hay un historiador que se llama Flavio Josefo, y Flavio Josefo, que narra la vida de este rey, documenta la vida de este rey, de Herodes el Grande, el primer Herodes, documenta esto. Ahora escúcheme, recuerde que los césares estaban en Roma, los césares no podían estar en todo lugar, así que los césares tenían aliados, especialmente en Palestina tenían a Herodes como rey de los judíos, ¿sí? Para subyugar, pero Herodes era simplemente un lacayo de Roma. Ahora escúcheme esto. Josefo dice lo siguiente hablando de la crueldad de Herodes. Dice, mejor era ser un cerdo que un hijo de Herodes. Decía esto. Flavio Josefo dice, con solo pronunciar su nombre la gente se orinaba de miedo. Herodes, con astucia y con espada, había llegado al trono. Había formado un ejército de mercenarios. Torturaba a sus opositores. Era un hombre que tenía una gran inventiva y había construido, por ejemplo, la fortaleza de Masada, la construyó él.
construyó una ciudad llamada Cesarea en honor a César Augusto, un emperador, una ciudad supremamente adelantada, y también Herodes tuvo que ayudar a reconstruir el templo. Recuerda que el templo estaba destruido, pues Herodes, que era un gran arquitecto y un hombre que le gustaba el tema del diseño, había ayudado a construir este templo donde finalmente el Señor Jesús es presentado. Ahora, este Herodes era una persona cruel y despiadada. Le voy a decir algo más de este Herodes. Era un hombre que había aprendido en la política una estrategia, y él decía: la distancia más corta para llegar al poder es matar al rival. O sea, él no tenía problema en matar a alguien. A los 20 años comenzó a gobernar Galilea. Los romanos le dieron tropas y dinero. Era un hombre que sabía cómo gobernar por la fuerza. Era un hombre que ahogaba a la gente con impuestos. ¿Cómo era el reino de Herodes? Un impuesto sobre impuesto, un reino de pagar y pagar y pagar, y la gente trabajaba era prácticamente para pagar al rey, porque él tenía un trastorno psicológico que se llama megalopatía. Megalopatía es un trastorno que le hace a creer a la gente que es muy importante socialmente y que y es capaz de hacer grandes cosas en su sociedad, que posee grandes riquezas. Así que este hombre necesitaba dinero para sus grandes construcciones, y todo esto salía de un pueblo que oprimido. Ahora, este rey era tan malo que cuando los magos no le dicen dónde está el niño, sino que regresan secretamente, Mateo capítulo 2 me dice lo siguiente en el versículo 13 y 16. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Sabe qué hizo Herodes? Cuando se sintió burlado, mandó a matar a los niños que habían en Belén. No se sabe exactamente cuántos niños, algunos dicen que 14,000, otros que 70,000, no se sabe exactamente. Manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, cuando el Señor Jesús les habla a ellos de un reino, ellos vienen pensando en un dictador, en una persona arbitraria, en una persona que se aprovecha de ellos, en una persona que a todas les ponía a trabajar para quitarles lo poco, en una persona violenta, en una persona injusta. Pero el Señor viene a hablarles de un reino completamente diferente. Escúchenme. ¿Sabe una cosa? Yo he visto reinos humanos muy lamentables y muy tristes. Le voy a decir algo. En la iglesia nosotros tenemos algo que se llaman casas de milagros, que es orar en las casas con grupos de personas cuando lo podíamos hacer. La meta de nosotros no es que esas personas vengan a la congregación. La meta es que ellos lleguen al reino de los cielos. Así nunca nos visiten. Esa es la verdadera meta. ¿Llegar a dónde? Al reino de los cielos. Hay gente que no ha entrado al reino porque sencillamente ha visto malos ejemplos de reinos humanos. Reinos humanos en la política, reinos humanos en la religión. Entonces, cuando le hablamos del reino de los cielos, no quiere nada con el reino de los cielos porque tienen una asociación que así será el reino de los cielos. Nada más absurdo, nada más ridículo que eso. El reino de los cielos no es injusticia, el reino de los cielos es justicia. El reino de los cielos no es por violencia, el reino de los cielos es por amor. El reino de los cielos no es una dictadura, el reino de los cielos es voluntario. El reino de los cielos no es turbación, ni temor, ni terror. El reino de los cielos es paz. Y el Señor Jesús le dijo a ellos: ¿saben qué? Yo vengo a hablarles de un reino mejor, no del imperio de los Césares, no el imperio de Roma, no los medos, no los babilonios, no los persas. Vengo a hablarles de un reino como Dios quería en un principio con ustedes, donde Dios sería directamente, ¿qué? Su rey. Ahora, le voy a decir algo más. Este Herodes, cuando termina su reinado, recuerda que José le dice al ángel: coja al niño y a María y huya, y José, muy obediente, se va a Egipto. Cuando ya muere Herodes el Grande, que le voy a decir de qué muere de una enfermedad horrible. Este hombre tenía úlceras en los intestinos, fuego en su estómago que le ardía todo el tiempo, su aliento era un aliento fétido, tenía convulsiones, inflamaciones, gangrena en los genitales, le salían gusanos. Este hombre, cuando muere, entonces la gente dijo: murió Herodes, quedamos libres. Característica de los reinos humanos, automáticamente lo relevaba uno de sus hijos. Y si usted estudia la Biblia, hablando de este hombre, él deja 3 sucesores, a 3 hijos llamados Herodes, así como se llaman los Césares: Herodes Felipe, Arquelao y el tetrarca, malos con ganas.
¿Sabe? El tetrarca o Antipas fue el que le quitó la mujer a su hermano Felipe y fue el que mató a Juan el Bautista. Eran malos como su papá. O sea que la gente nacía en un reino malo, en un imperio malo, en un gobierno malo, sin oportunidad de cambio, porque eso eran las monarquías, no había forma de cambiar. Había un sucesor cada vez peor que el otro, un hijo más malo. Era eso, no había esperanza. Entonces el Señor Jesús ve a esta gente tan abrumada y les dice: yo les voy a hablar de un reino mejor. No un reino humano, sino un reino, ¿qué? Celestial. Le voy a decir algo para terminar en esta noche y que oremos. Mi confianza no está puesta en este reino humano. Y este reino humano se puede caer a pedazos, espero que no. Y la economía se puede desbaratar. Y la posibilidad de salir adelante humanamente puede ser muy poca. Pero yo le quiero decir que mi esperanza está puesta en el reino de los cielos, donde hay unos códigos, donde hay una constitución, donde hay unos parámetros, donde la Biblia dice que si yo busco primeramente el reino y su justicia, no me va a hacer falta nada, donde la Biblia dice que Dios peleará por mí, que Dios me abrirá puertas, que Dios me levantará, que Dios será mi sanador. Yo no me baso en la constitución política de Colombia para sortear esta situación del COVID-19. Mi fundamento y mi fe está anclada en la constitución de la palabra del Señor como un ciudadano del reino de los cielos. Quiero decirte, tú y yo tenemos una ciudadanía mucho más valiosa y es la ciudadanía del reino de los cielos. Hay un reino humano que me gusta. En algunos aspectos me parece muy positivo. Los estadounidenses, cuando alguno de ellos en alguna parte tiene una necesidad, corre a la embajada, lo ayudan, lo refugian. Digamos lo que los americanos entre ellos son muy solidarios, se resguardan, se protegen, tienen esa capacidad. Le quiero decir que nuestro reino no nos va a desamparar. Nuestro reino celestial tiene toda la provisión lista, tiene todos los recursos listos, tiene todo el dinero, tiene todas las puertas para abrir, tiene todas las capacidades para ayudarnos de manera ilimitada. Te va a ayudar porque tu ciudadanía es de un reino mejor. Finalmente, Dios no quería que ellos tuvieran otro rey. Y bueno, los dejó. ¿Por qué Dios los dejó? Porque Dios no es un dictador. Para poder entrar a este reino, una de las características es que lo hagas voluntariamente. Si tú no eres ciudadano del reino, puedes hacerlo. Puedes entrar en un reino que sus bases y sus principios y su constitución están en el Sermón del Monte, están en las bienaventuranzas, están en la justicia, en la paz, en el gozo, están en el poder. En ese reino es que tú y yo estamos moviéndonos en este momento, no en reinos humanos, escúcheme. Y delante del Señor la palabra de Dios dice que tú eres rey y tú eres sacerdote. Y tú perteneces a un reino y tú tienes una cobertura de un reino, no la cobertura que damos nosotros los seres humanos. Me parece fantástico este tiempo de no congregarnos, ¿sabe por qué? No congregarnos presencialmente, porque había gente que se jactaba y decía: yo pertenezco a tal congregación, yo soy de tal lugar. No, mire hermano, nosotros no somos de ninguna congregación, nosotros somos de Cristo, somos del reino de los cielos. El tema de las congregaciones es un tema netamente humano, es un tema terrenal, sencillamente es así. Usted y yo somos del reino de los cielos. Y le voy a decir algo poderoso. Los discípulos lo entendieron, los que aceptaron el reino, los que permitieron que el reino tumbara su antiguo reino y llegara un reino nuevo. Esta gente se hizo matar por el reino de los cielos. Si la gente hubiese pensado que el reino era humano en el momento en que el Señor Jesús murió y resucitó y se fue, bueno, se fue el rey, entonces se acabó el reino. No, el reino siguió porque este reino no es humano. Este reino es ¿qué? Eterno. Y escúchame, cielo y tierra pasarán, la tierra será conmovida, será estremecida, pasarán cosas, pero el reino de los cielos es inamovible. Y el rey de ese reino estará para cuidarnos, para levantarnos, para fortalecernos, para darnos sabiduría, para darnos capacidad. Yo ya le estoy orando a Dios por sabiduría para este tiempo. Nos abrirá puertas, traerá situaciones, personas, hará cosas para aquellos que pertenecen ¿a qué? A su reino. Permítame orar. Padre Celestial, yo te doy gracias. Y yo, Señor, pertenezco a tu reino. Yo tengo una ciudadanía más valiosa que cualquiera de este planeta y es la celestial. Y dice tu palabra
que cualquier cosa que nos haga falta será suplida conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Puede que las riquezas del hombre se acaben, la de los gobiernos, se acaben las reservas federales. Puede que el oro y la plata y el dinero y el papel moneda pierdan su valor. Pero tú, Señor, en los cielos tienes todos los recursos para cuidar de nosotros. Así que como ciudadano del reino de los cielos, yo no voy a temer, yo no voy a estar angustiado, yo no voy a estar preocupado, estresado, amargado y afligido, porque tú no eres un dictador que me oprime y me quita todo, sino que tú eres un rey justo y bueno. Y yo hoy reconozco con todo mi corazón que yo sirvo al mejor de los reyes, al Rey sempiterno, al que gobierna para siempre, al Rey justo, al Rey de amor y de paz. Yo te doy gracias a ti, Señor, en esta hora. Yo te doy gracias porque tú eres el príncipe de paz. Gracias. Y yo voy a las reservas del reino y tomo paz para mí y me lleno de tu paz. Y voy a las reservas del reino y pido para mí sanidad y me lleno de sanidad. Y voy a las reservas del reino y pido finanzas y sé que las finanzas llegarán de donde menos lo esperemos. Porque tú, Señor, sabes cuidar bien a los que son de tu reino. Señor, cuando tú le dijiste al pueblo que no querían que tuvieran un rey humano, sabías lo que iba a venir. Hoy pedimos perdón por toda mala decisión que nosotros, como libres votantes, hemos tomado a veces, eligiendo a malos candidatos, eligiendo a personas por favores o por pretensiones o por intereses, perjudicando a toda una nación. Que esta experiencia sirva para que aquí en adelante en las naciones de la tierra se elijan gobernadores, presidentes y funcionarios con sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.